La gente que se pasea por el relativismo dice que todo da igual, que las creencias, que la moral, que la ética no existen y que son simplemente lavado de cabezas de cosas que nos repitieron. Por ejemplo, esto puede ser un ideal nietzscheano, el decir que la religión simplemente es una técnica de dominación y de lavado de cabeza que ciertas personas que querían detentar el poder crearon para poder dominarnos como si fuera una moral esclava. Pero cualquier persona que esté involucrada con el mundo de la religión, a mí me tocó leer Nietzsche sin tener una puta idea de teología, y toda persona que esté involucrada en la teología y en la religión se va a dar cuenta que no es real lo que está diciendo este señor. Nietzsche sostiene que la religión cristiana es una moral debilitadora del espíritu, del alma, ¿no? Que es una moral que hay que superar, que él, bueno, prácticamente uno de los libros que más me gustaban de él era La voluntad de poder, donde habla mucho del nihilismo, que es lo que estamos presenciando ahora. Él supo, por eso le doy crédito a Nietzsche, de que él supo predecir esta etapa en la que íbamos a entrar, que es la etapa del nihilismo. Estamos viendo que la gente, sobre todo los jóvenes de mi edad, están involucrándose con el orientalismo, con distintas religiones como el budismo, el brahmanismo, que de alguna forma sostienen que todo es una ilusión, que la mente, o el gnosticismo puede ser también, que la mente es un enemigo, que el ego es un enemigo, la mente es una ilusión que hay que superar, como si Dios nos hubiera creado defectuosos, ¿no? Como si fuéramos un aborto del mismo Dios. Las religiones es increíble, pero yo pensaba que de alguna forma hay que estudiar mucho para conocer de las religiones, pero uno se da cuenta cuando empieza a involucrarse en el tema. Voy a recomendar mucho el canal, si usted sabe inglés, es este señor que se llama Jay Dyer, con su canal y su página Jay's Analysis. Es muy relevante la información que está compartiendo este señor. Si tiene la posibilidad de hablar y entender inglés, va a poder enriquecerse mucho con todo lo que está compartiendo. Hace análisis de películas de Hollywood con sus distintos mensajes esotéricos. También hace análisis de la religión. El muchacho ha estudiado filosofía y teología en la universidad y es como un aficionado de todo esto que está sucediendo con el nuevo orden mundial. Como venía hablando, sin irme del tema, mucha gente está involucrándose con todas estas creencias nihilistas, ¿no? Que la mente no tiene relevancia alguna, que la moral es una ilusión, y uno empieza a ver cómo estas religiones y estas filosofías tienen patrones, bases que se repiten. No es que todas las religiones son distintas, pueden tener detalles que sean distintos, pero hay ciertas cuestiones básicas que uno puede analizar con cada religión y cada filosofía, que dice, bueno, por ejemplo, esta religión, esta filosofía es monista, ¿no? O creen que es impersonal, o sea, que hay un Dios impersonal, como por ejemplo hay gente o hippies que hablan del universo, la conciencia, pensando que son descubridores de algo que es nuevo, pero esto ya se hablaba hace miles de años, en el hinduismo, en el budismo. Hay un montón de cosas que la gente que piensa que está iluminada porque hizo 2 ayahuasca y de repente se da cuenta que el universo es todo uno, monismo, o que el universo es el que mueve todo y es impersonal, ¿no? Como si no hubiera un Dios creador. Y estas cuestiones se han hablado mucho antes, no es algo nuevo. Uno tiene que comprender que todo lo que está pasando hoy ya sucedió en la historia anteriormente. Todas estas discusiones filosóficas entre el paganismo y el cristianismo, ¿no? En si tenemos que comportarnos como
los animales, evolucionismo, ¿no? Le ponen otra etiqueta, pero es lo mismo, el paganismo. ¿Tenemos que comportarnos como animales o tenemos que seguir una especie de moral? ¿Por qué tenemos la mente? ¿Por qué tenemos la moral? ¿Por qué tenemos esa sensación de que hay bien y que hay mal? Nietzsche dice que hay una moral de esclavo que nos han inducido a través de la repetición de ideas. Yo no creo más en eso. No creo más en eso. Y no creo que todo sea válido como si yo pudiera ir a comerme a mi abuela para salvar el planeta, o pudiera abortar a un ser humano, o podría practicar el canibalismo o el animalismo, sexo con animales. O sea, un cierto sentido que tenemos, y esto es un argumento trascendental. Hay ciertas cosas que tenemos como presuposición y que no se pueden comprobar por la experiencia. Son cuestiones previas a todo razonamiento. Porque usted puede decir, bueno, vamos a diferenciar lo que es el racionalismo con la lógica. Quizás se pueden confundir estos términos, pero el racionalismo lo que busca es encontrar razones para argumentar nuestra forma de actuar, nuestra forma de decidir lo que vamos a hacer en el futuro. Por eso es tan importante empezar a explorar sobre estas cuestiones. No es una taradez, no es un hobby, es una forma de cambiarte la vida. ¿Cuáles son estos argumentos trascendentales? Por ejemplo, que existe un ser. Existe un ser. Y esto es una presuposición que es lógica. Existe un ser. Todos nosotros, por lógica, sabemos que existe un ser. Así como también todos nosotros, por lógica, sabemos que existe el tiempo y el espacio. Y no lo puedo comprobar a esto. Yo no puedo comprobar que existe un ser. No puedo comprobar que existe el tiempo y el espacio. También por lógica no podemos comprobar que las palabras tienen un significado. La existencia del lenguaje. No lo podés comprobar, pero vos por lógica sabés que el lenguaje existe y que las palabras tienen significado. Y que si no existe el ser, no podemos darle significado a las cosas. ¿No? Entonces es una cuestión empezar a cuestionarse estas cosas. Es lo que nos va a llevar a saber qué es lo que no es verdad. Porque a mí me decían, por ejemplo, sí, vos no crees en el evolucionismo, pero vos crees en el cristianismo, estás cayendo en lo mismo, estás cayendo en el dogma. No. El cristianismo ortodoxo tiene una lógica y una base que lo hacen más creditorio que cualquier otra religión. Porque tiene una base lógica. Y es el trabajo que hicieron los padres de la iglesia para poder interpretar a la manera más exegética, ¿no? A la manera más a la palabra de la Biblia. Trataron de darle una explicación filosófica a todo esto que experimentamos en la vida. Entonces, si nosotros creemos que todo es una ilusión, que todo es una creencia, que cada uno tiene que buscar su creencia y cada uno va a condicionar su universo, creencia que tuve mucho tiempo. Yo también experimentaba con psicodélicos y si me mantenía experimentando, eso se transformaba en mi realidad, porque era lo que yo creía. Ahora, cuando dejé de experimentar con psicodélicos, toda esa magia y ese universo cambiante empezó a cambiar. Cuando dije, bueno, basta, ya está, me di cuenta de que la realidad es objetiva.
de que hay cosas que existen y que la lógica puede medir y puede saber qué es lo que es cierto y qué es lo que no.